Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. No me negarán que nos está quedando una época preciosa en lo político, en lo deportivo, en lo periodístico. Una temporada extraordinaria, como para salir corriendo. Miren, por ejemplo, las noticias sobre la Real Federación Española de Fútbol, más concretamente sobre los posibles temas de corrupción de sus dirigentes, con Rubiales al frente, van a producir un profundo rechazo por parte de los que, como es mi caso, ahondaremos aún más en el desencanto de un llamado deporte rey, que no es otra cosa que un gran espectáculo negocio en el que se amasan miles de millones, intereses bastardos, exhibicionismo, excesos, zafiedad, sin olvidar la frustración del aficionado con las decisiones arbitrales, la mafia del VAR o la contrariedad de ver jugar a la formación merengue en su campo, en el Bernabéu, con una equipación que pareció escaparse de un concurso de horteradas carnavalescas. Todo sea por la pasta, los convenios, la publicidad, las plataformas, el marketing, el merchandising y la pellejería. No obstante lo anterior, queda la esperanza de ese deporte que se sigue o se practica por afinidad, simpatía, cariño y saludable conducta para beneficio del cuerpo y la mente. Y especialmente hay que cuidar estas bondades en niños y niñas que ven en el deporte la superación y el esfuerzo personal o el espíritu solidario del equipo. En el fútbol, a la afición más tierna se le llama cantera. Sin embargo, algunos dirigentes de estas canteras son auténticos marmolillos, adoquines intelectuales que pretenden cristalizar a esta tierna cantera en un crisol refractario ante la libertad de expresión y la ausencia de escrúpulos. No puede inmiscuirse en el cenagal de intereses bastardos que rodean al negocio futbolero a los niños, que a su vez los padres creen confiarlos en manos de deportistas de los que presuntamente hay que aprender y formarse en valores exclusivamente deportivos. Hoy hay un repugnante episodio en el que todo lo bueno del deporte se echa por tierra. Y lo más denigrante es la utilización de los niños en este remedo de la formación del espíritu nacional de la insidia y la revancha. Si quieren dirimir sus controversias, que lo hagan entre ellos, los mayores. Utilizar a los niños para estas vendetas es absolutamente miserable. Los niños no se tocan. Y precisamente hay una información que publica Radio Marca que dice que efectivamente ha habido una iniciativa por parte de la Unión Deportiva Almería de cancelar 2 programas en Radio Marca Almería porque tienen diferencias entre la directiva, el servicio de prensa de la Unión Deportiva Almería y los periodistas de Radio Marca. Bueno, pues la crítica, yo ahí no entro. Si llevan razón, si no llevan razón, entre otras cosas, es que no entiendo de eso. Pero lo cierto es que sí entiendo que no se pueden utilizar a los niños como moneda de cambio para, yo qué sé, para saldar esta vendetta entre los mayores. Han dicho desde la Unión Deportiva Almería, y lo vamos a confirmar ahora mismo, y vamos a refrendarlo precisamente con una llamada telefónica que provino de los responsables de prensa o comunicación de la Unión Deportiva Almería hacia Radio Marca Almería. Tenemos comunicación telefónica, ahora mismo vídeo telefónica, con Víctor Arrufat, periodista de Radio Marca Almería. Víctor, muy buenas noches y bienvenido, muy buenas. Muy buenas, Antonio Felipe, es un placer. Bueno, vamos a ver, parece ser que recibes una llamada, ¿de quién concretamente de la Unión Deportiva Almería? Mira, te comento, nosotros todos los lunes hacemos la producción de un programa reunimos al equipo y hacemos la producción de lo que va a ser la semana, ¿no? Y tenemos un programa, como dices, de deporte femenino, otro de cantera, y habíamos pensado que era muy adecuado traer para el de deporte femenino a un equipo cadete de la Unión Deportiva Almería femenino que había sido campeón en un torneo internacional en Portugal. Entonces nos ponemos en contacto, como es habitual, como prácticamente todas las semanas que entra una protagonista de la Unión Deportiva Almería al programa de deporte femenino, que además creo que es el único programa de deporte femenino de la radiofonía almeriense, y nos ponemos en contacto con la Unión Deportiva Almería para pedirle una protagonista o incluso un protagonista si el entrenador pues quisiera entrar a las ondas de Radio Marca Almería a comentarnos cómo había ido ese torneo internacional. Y la tónica habitual, pues por supuesto, es que nos faciliten el contacto al protagonista y todo con una cordialidad
pues bueno, bastante correcta. Y desde esta semana, este mismo martes, nos informan que ya no va a ser así a partir de ahora porque, según dicen, hemos cruzado líneas rojas. Me preguntas, ¿con quién fue la llamada? Pues fue con Rufete, de la Unión Deportiva Almería. Ajá. ¿Y qué te dijo exactamente? Que ya no te enviaba más contactos y que cancelaban la presencia de la cantera y del fútbol femenino en Radio Marca. Eso es, que habíamos cruzado líneas rojas en lo personal, que era un asunto bastante personal, existía en la palabra bastante personal, e insisto, yo quiero decir que ha sido una charla bastante cordial con Rufete, pero lo que venía a decirme es que en lo personal hemos cruzado líneas rojas y que por eso no van a facilitarnos más protagonistas. Ya, o sea que entonces se va a privar digamos, al sector de fútbol femenino de Almería, de la Unión Deportiva Almería, y también a la cantera, que son niños y niñas, en edad más tierna, parece ser, se les va a privar de la posibilidad de que semanalmente tengan una difusión a través del único programa de la radiodifusión almeriense, que es en Radio Marca, ¿no? ¿Es así? Eso es. Nosotros tenemos, por así decirlo, los dos únicos espacios que hablan de deporte femenino y de cantera, y además dos espacios en los que Antonio Felipe, por supuesto, la Unión Deportiva Almería es un músculo muy importante, como no podía ser de otra forma. En el deporte femenino, porque, como decías, el deporte rey, el fútbol, la máxima referencia que hay en la provincia ahora mismo es la Unión Deportiva Almería, con su primer equipo, y por otro lado, en el deporte cantera, pues más o menos por lo mismo. Y van a perder la presencia, al menos, de tener un protagonista que nos hable en primera mano de la actualidad del equipo. Hay que decir una cosa, que no va a cambiar nuestra conducta. Nosotros vamos hablando de la Unión Deportiva Almería, tanto de su cantera como de su equipo femenino, bien sea con protagonistas del equipo rival, bien sea nosotros contando la información. Pero la verdad que es una pena, porque la relación con los equipos, con los equipos de base y con el equipo femenino era excelente. Y sí que, pues eso, da un poco de lástima. No por nosotros, porque ya te digo, nosotros vamos a seguir ejerciendo la misma labor, sino más por ellos. No sé hasta qué punto les puede interesar. Ya. Y sobre todo también los padres de estos niños y niñas que evidentemente pues tienen, digamos, pues esa buena sensación, ese buen feeling que tienen con sus hijos a la hora de que se les dé la importancia que merecen, ¿no? A través de los medios de comunicación, y que tengan difusión y que tengan conocimiento. En definitiva, oye, por último, Víctor, ¿qué es eso de las líneas rojas? Si puedes, no sé, presumes de qué se trata, ¿nos podrías avanzar algo? No me especifico mucho, pero imagino que todo empieza en un incidente que hubo en la presentación de Pepe Mel, en el que a un compañero nuestro no se le concedió la palabra para preguntar al nuevo entrenador de la Unión Deportiva Almería. A raíz de eso, nosotros lo contamos en directo en la radio y no le gustó en los términos en los que se contó a la Unión Deportiva Almería, al menos a su gabinete de prensa, y parece ser que a raíz de ahí cree que han habido calificativos personales que han cruzado líneas rojas el gabinete de comunicación de la Unión Deportiva Almería, y por eso dicen que hemos cruzado una línea roja y a partir de ahí pues no nos facilitan protagonistas. Vale, o sea que si no lo he entendido mal, un periodista de Radio Marca intenta preguntar en una rueda de prensa a la que se le convoca, le dicen tú no preguntas, eso lo cuenta la Radio Marca, no le gusta a la Unión Deportiva Almería y como venganza le dice a los niños y a las niñas que no vayan a Radio Marca a difundir el deporte y a tener protagonismo precisamente. ¿Es así? Es así. A mí me llama la atención de todo esto, Antonio Felipe, que ellos utilizan la palabra personal, ¿no? Que hemos pasado líneas rojas en lo personal y quizás es lo que están haciendo ellos, ¿no? Llevárselo a lo personal cuando esto es algo más colectivo, cuando esto no solo afecta a ellos ni a nosotros, afecta, como dices, también a los jugadores de cantera y del femenino. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor Arrufat, y enhorabuena por el trabajo que hacéis en Radio Marca y en Radio Almería. Un saludo. Un saludo, muchas gracias. Bien, y saludamos ya también a nuestros contertulios. Antonio Pérez, muy buenas noches y bienvenido. Antonio Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Tranquilo. Bueno. Empezando la campaña. Estupendo, sí. Por lo menos la vasca, ¿no? Porque creo que empieza mañana ya la campaña. La campaña de elecciones vascas empieza mañana. Tenemos una primavera abundante en campañas. Después vienen las catalanas y después las europeas. Y después las europeas. Exactamente. Y a nivel profesional coincide con la de la renta, después la de sociedades. Ahí hablaremos de la renta y también del bonus, bonus.
Mari Carmen Mulero, buenas noches. Buenas noches, caballero. Te he visto preciosa en Murcia. Ay, gracias. De huertana. De huertana, con un traje espectacular, que lo borda mi hermana. Y bueno, es alucinante, son muy parecidos a los de las falleras. Tienen un trabajazo que tardan un año en bordarlo. Y es un espectáculo, y no podía por menos que lucir un traje de eso un día. ¿Qué tiempo es aquello? Yo lo recuerdo muy bonito. Hizo muy buen día. La fiesta de la primavera. De la fiesta de primavera. Muy bonito, muy bien. Lo que una lástima como se nos ha estropeado la Semana Santa, porque tuve el orgullo y la suerte de que me invitaron a ver en la entronización del Cristo de la Buena Muerte, que es un espectáculo, allí en Málaga, un espectáculo, y nos cayó la tromba de agua más grande de mi vida. Como habíamos 2.000 personas, yo no me enfadé, porque estamos los 2.000 mojados. Entonces nos fuimos adaptando, pero bueno, así ha pasado. Y ahora una lástima, mira, qué buen tiempo tenemos después de pasar. Exactamente, sí. Nos está quedando un tiempo para la Semana Santa estupendo. Fíjate. Pero esta semana, no la suya. No la suya. Juanjo Cano, buenas noches. Buenas noches, almerienses, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues tendríamos mucho que comentar del tema fútbol, que la verdad es que lo conozco bastante en profundidad, ya que empieza. Durante unos años, además de ser uno de los que reflotó al Club Polideportivo de Almería, fui presidente y conozco un poco de cómo funciona este mundo del fútbol. Habría que distinguir tres cosas totalmente distintas a la hora de hablar del fútbol. Lo que podemos hablar del fútbol como deporte, lo que cada uno quiere practicar cualquier deporte. Luego, si ese deporte lo quieres llevar a un nivel superior, lo convierte en un deporte de competición, en donde se generan una serie de ligas que pueden ser municipales o autonómicas, incluso nacionales. Y el último escalafón es el fútbol profesional, de lo que había estado hablando. El fútbol espectáculo y negocio. Business, el show business. Exacto. Bien. Nosotros, cuando decidimos reflotar el club en su día, decidimos irnos a una vertiente totalmente distinta, que es lo que se llama fútbol popular o accionariado popular, en donde no hubiera dueños, las decisiones fueran tomadas por todos los socios, y lo que un club siempre necesita para mejorar su imagen, conseguir más patrocinadores y eso, acceder a recursos económicos que te permitan afrontar la competición mejor y poder atraer jugadores, es precisamente llegar a los medios. Cuando un colectivo, sea un club de fútbol, sea un partido, cualquier, veta a un medio o veta a los medios, significa que su política de comunicación es errática, porque lo que está haciendo es impidiendo acceder a un escaparate. Hay muchas cosas que, desde mi punto de vista, la Unión Deportiva podría hacer mucho mejor. En la política de comunicación lo hace, en la política de cantera, digo que podría hacerlo mejor, en la política de cantera también. Ahora tenemos lo del famoso terreno que hay en el Toyo, donde se va a celebrar el Dream Beach, donde debería de ir una ciudad deportiva precisamente para su cantera. Y el problema que puede tener con Radio Marca o con el radio, creo que principalmente es con la persona que dirige ese medio, con Víctor, que creo que desde hace un par de años tienen un litigio, y eso poco a poco ha ido sembrando una discordia entre lo que es ambos medios y el club, que ahora pues ha aflorado en esta nueva crisis. Ya. Pero bueno, esto no es nuevo, evidentemente. Yo no me quiero meter ni me meto en las inquinas personales que pueda haber entre la directiva y los periodistas, que lo critican mutuamente y tal. Esto es más antiguo que una playa. O sea, porque estamos hablando, yo me remonto a lo que conozco bien, porque he trabajado junto a José María García, en algunos momentos puntuales, y me acuerdo de aquellas frases y de aquel enconamiento que había con la Real Federación Española de Fútbol, si se llamaba así. Entonces, que con Pablito, Pablete, los lameculos o lametraserillos, los abrazafarolas, los zampabollos, y todo se quedaba en eso, en las grandes comilonas, en los zampabollos, que se tal, no sé qué, que se daban esos homenajes y tal. Fíjate cómo vamos ahora, Ahora hemos subido un poco más. Hemos subido un poquito más el escalafón, ya estamos en otros negocios, en otras alturas. Pero es que recuerdo que todo esto y estas críticas existían. Oye, y no se llegaba a utilizar como moneda corriente para saldar una vendetta a algo tan despreciable como es utilizar a los niños. Pero ¿por qué vas a privar a los niños? En función de que tengas o no diferencias con el director de un medio de comunicación o lo que sea. Oye, y además teniendo en cuenta de que no hay alternativa
Porque si dice, oye, mira, si no voy aquí a la radio A, me voy a la radio B. No, es que no hay. Es la única que tiene esa posibilidad. Y dice, cercenamos este hilo de comunicación. ¿Por qué? Porque me sale a mí de las narices, porque me llevo mal con fulanito. Y entonces los niños y las niñas se quedan sin esa difusión. Me parece horrible. Que le hace francamente ilusión tanto a los niños como a sus padres. Claro. Y el fútbol femenino, por ejemplo, nosotros en el club el año que viene queremos tener una categoría femenina. Cuesta mucho encontrar a chicas que quieran dar el salto al fútbol. Hay otras disciplinas deportivas que lo hacen más fácil, al fútbol cuesta más. Y tener una categoría deportiva en el fútbol femenino y tenerlo en una categoría como lo tienen ellos y no darle esa difusión o no permitís que haya, ya habían vetado la presencia de Víctor en la instalación, y también estaban teniendo imposibilidad de acceder tanto a entrevistas a jugadores como eso. Entonces es un deterioro que cada vez parece que va a ser más grave y más profundo, y vamos a ver cómo acaba. En fin, bueno, sí, Antonio. Que eso se manifiesta en toda la parte de los estamentos de la Almería, que lleva un par de años, digamos, en declive, en una senda así, porque respecto al campo que se le hace, no mueven nada para hacer esa ciudad deportiva. Respecto a jugadores, pues no sé qué esperaban, pero no juegan este año. Tiene buenos jugadores, pero no tiene equipo, y han pasado ya 3 entrenadores a lo largo del año, que yo sepa. 4, pero bueno, uno fue interino. Bueno, sí. 3 o 4. ¿Eso es por qué? Porque el equipo de Almería está privatizado. Está privatizado, hay un dueño. Sí, ¿no? Claro. Un propietario. Bueno, pero como casi todo. Pero eso lo hay en muchos. Hay algunos municipales y otros son privados 100%. Como ese señor es el dueño, el propietario del equipo, del estadio, de todo, él decide con quién. No, del estadio no. El estadio no es propietario. El estadio es nuestro. Es de la ciudad, ¿no? Es de todos los ciudadanos. Pero él decide lo que hace con su equipo, a quién le da libertad de que hagan, que divulguen los progresos o menos progresos de la cantera, que es muy bonito, ¿no? Pero él pues se atribuye el derecho de saber a quién le concede o no quién le concede. Eso pues, es lo que sucede. Y luego esto demuestra que es como un poco la Pero obligación. si está bien que lo haga con los mayores, que lo haga con los jugadores, que lo haga con el entrenador. El entrenador le ordeno que no pise más esos estudios de radio. Y está en su perfecto derecho. Y ninguno de la directiva que vaya por allí. Pero a los niños, utilizar a los niños, mandar sobre los niños, y voy a prohibir que los niños no vayan allí. Pero bueno, ¿y tú quién eres para prohibirlo a los niños? Va acercando la difusión. Y digo yo, algo tendrán que decir los padres también de esos niños. A eso me refería, que es un deterioro general. Claro. Por supuesto, entonces... y más que el dueño, es el representante del dueño el que lo lleva. Aconsejado, sí, bueno, gracias, algo así, por personas también de fuera. No hay... Acabo de mandar a realización un vídeo de un periodista que hace un programa, no sé, me parece que es en 4, Risto Mejide, y que daba a conocer una situación muy parecida a esta, la situación de, bueno, oye, no te voy a mandar a nadie del partido para que haga comentarios porque estáis criticando, y no se puede criticar, es que vamos a llegar al punto de que aquí abrir la boca es o insultar, o que está fuera de carril, y entonces, pues bueno, pues ya es que esto es increíble, no se admite la crítica. Y es precisamente algunas formaciones, algunas instituciones, sean deportivas o sean políticas, o yo que sé de qué naturaleza, que ya están llegando a una situación de intolerancia que es irrespirable. De lo que suele pasar. No sé si en realización tienen dispuesto ya ese vídeo. Sí, vamos a verlo. Veréis cómo se actúa y a qué niveles. En medios de comunicación. Tú, hazme las preguntas que yo quiero contestarte. Sí, efectivamente, claro que sí. Y la pregunta no es correcta. Claro. O sea, vamos a verlo. Este es el documento. Nos hicimos eco de esa noticia de Voz Populi, pero es que tenemos el documento y nos hicimos eco de una verdad. Es cierto que en esta resolución aparecen los datos personales de José Luis Ábalos. Es cierto, radicalmente cierto. De verdad. Que el PSOE lo distribuyese por error o por maldad, me da igual, pero es cierto lo que dijimos ayer en este programa, ¿verdad? Bueno, pues bien, minutos después de que este programa diera esta información cierta, insisto, el equipo de este programa
recibió un mensaje del director de comunicación del Partido Socialista. Y el mensaje decía lo siguiente, os lo leo tal cual. ¿Era necesario poner lo de los datos personales? Como comprenderéis, y ahí es donde viene lo gordo, no vais a tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa. Esto es un mensaje muy serio. Esto es un mensaje que va mucho más allá de este programa. Insisto que este programa nos lo pasamos por el arco del triunfo, lo que se nos ha dicho desde la Dirección de Comunicación del PSOE. Pero fijaos cómo está operando el Partido Socialista en estos momentos por debajo de la mesa. Fijaos lo que le dice a un medio de comunicación y a un programa que es libre e independiente. Fijaos que esta gente no ha entendido un derecho fundamental como el derecho de información, el de libertad de expresión, ni ha entendido absolutamente nada. Esto es propio de una república bananera. Este mensaje es propio de una dictadura. Este mensaje es impropio de un director de comunicación de un partido democrático. Y este mensaje, que insisto, muchos medios se habrían callado, nosotros lo hacemos público porque nos parece deleznable y lamentable que se trate así a los medios de comunicación. Así que, señor director de comunicación, ahí va esa publicación, ahí va ese mensaje. En fin, así se las gastan. Hombre, por lo menos, yo no sé por qué se queja tanto Risto Mejide, porque por lo menos le responden. El caso nuestro de esta tertulia es que se les ha invitado al Partido Socialista ya 4 veces formalmente y ni siquiera responden. Es que encima del sectarismo, pues son maleducados, porque por lo menos es de buena educación responder, oye, que no vamos, no nos sale de las narices, o no nos gusta estar allí, lo que sea, pero hay que decir algo, hay que afrontar las cosas con valentía, no escudarse en el silencio y decir, no, y es que no estamos allí porque no nos invitan, luego irán diciendo, o porque no nos quieren tener, en fin, yo qué sé. Bueno, políticamente así está el ambiente. Sí, hay una crispación que nace de la política y que está inundando todo el país y todo tipo de ambientes, porque la forma en la que están actuando últimamente los políticos, pues no es normal. Sabemos cómo está ahora mismo, no sabemos dónde puede acabar ni cómo. Lo que se oye, se dice en el Congreso, en el Senado, lo que comunican, sabiendo que es mentira, y están todos los días comunicando mentiras, y el que se atreva a decir que eso no es así, pues si pudieran lo fusilaban. Pues sí, no en sentido figurado, metafóricamente. En sentido figurado. Metafóricamente, sí. Bueno, en fin, vamos a un asunto que me parece muy interesante, y además aprovechando que hoy contamos con Antonio Pérez, que conoce un poquito por encima el mundo de la hacienda pública. Vamos a una noticia que se publica en Voz Populi y dice lo siguiente. Si es posible que se abra esto, que esa es otra. Pero en fin, esto parece que va un poquito lento. Bueno, vamos a ver el titular. Hacienda ofrece un bonus de 125 millones de euros a su plantilla a cambio de... ¿A cambio de qué? De recaudar más IRPF e IVA. ¿Qué quiere decir esto, Antonio? Que hasta ahora no se estaba recaudando lo que había que recaudar y entonces hay que empujarles con un bonus de 125 millones de euros a los inspectores o al sistema que sea. En principio no lo entiendo, porque vamos a aclarar aquí que lo que es Hacienda. Porque el organismo encargado de la recaudación, inspección, comprobación de todos los impuestos es un organismo autónomo que se llama Agencia Tributaria, que depende de Hacienda, pero es un organismo autónomo. Y lo crearon autónomos en tiempos de Borrell, precisamente para intentar incentivar a los inspectores para que no pidieran la excedencia y se fueran. Ajá. Para sacarlo del régimen general de retribución de los funcionarios públicos, pues cogieron toda esa parte, que es la parte importante del Ministerio de Hacienda, que es la gestión y recaudación de impuestos, y se la llevaron a la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria nutre sus fondos de un porcentaje de toda la recaudación del Estado que realizan ellos. Luego ya tienen un porcentaje. Cuanto más recauden,
más cobra la agencia tributaria. Claro. ¿Quién decide pagarle más a los inspectores? En principio, el organismo autónomo, el director general de la agencia tributaria. Estos tienen, para eso lo hicieron, capacidad para fijar la retribución de los inspectores. No tiene por qué ir el ministerio, que ya pague el porcentaje de la recaudación. Que el ministerio, además de ese porcentaje, está dispuesto a dar 125 millones en un sentido finalista que vaya a los inspectores. Bien, 125 millones son muchos, son pocos. Pues depende de entre cuántos se tengan que repartir. Ahí es donde voy. Es que no. Quizá a mí lo que más me preocupa es que si Hacienda está dispuesta a premiar con un bonus de 125 millones de euros, es porque pretende y presiona al aparato para conseguir 3.000 millones, o 5.000 millones, que antes no recaudaba. Y ahora, por presión, ejerciendo mayor presión, mayor, vigilancia, insidia, cacería, como lo que sea. Pero pues, eso lo ha hecho Hacienda, prácticamente siempre. Recordemos el caso de Lola Flores. Ya, claro. Son casos que se van, en esta fecha, se suelen sacar al público para ver que Hacienda está ahí, que castiga con el fin de que todo... O para tapar cualquier... al mismo tiempo que tapar, pero intentan que la gente se asuste y declare más. Claro. O engañe menos. Sí. Declare más o engañe menos. Siempre sacan algún tema, es una forma de presionar. A veces hay formas curiosas. El año que yo llegué a Almería y en la inspección, hubo una presión un poco extraña, que es que había un objetivo, que Almería llegara a 1.000 millones de recaudación. Ya en el mes de octubre, oye, este año Almería puede llegar a los 1.000 millones. La inspección, a ver si iniciáis una especie de batida de comunicaciones para que aumente la recaudación y una serie de inspecciones para aumentar eso, porque había ese objetivo. Había más retribución, había la retribución lógica de que al haber más recaudación, más estos, los incentivos aumentaban. Ya. No es un porcentaje correcto o directo sobre eso, pero sí afecta. Claro. Ahora, Incentivos de los inspectores, ¿no? Incentivos tienen todos los funcionarios. En Hacienda también. Unos se miden de una forma, otros de otra. En la inspección no se mide no se mide solo por el acta en sí, sino por el número de actas, el número de comprobaciones. Eso afecta casi más que si ese acta tiene más importe o tiene menos. Hay un plan de trabajo, la ejecución de ese plan es lo que generalmente siempre ha importado más. No vale quien hace el 100% del plan, cobra más incentivos que el que hace el 70%. Ya. Pero por eso, por un lado, el organismo autónomo, que tiene su fuente de financiación en un porcentaje del 2 y pico % de la recaudación general. Ahora, que Hacienda dé 125 millones aparte de ese porcentaje, como línea finalista, a inspectores, que están en el cuerpo de inspectores y el de técnicos, con funciones inspectoras, que son bastante numerosos. Pero es como tú dices, que si eso no lo convierte en una caza de brujas, que fuera una recaudación de Hacienda dentro de la honestidad, un poco honesta, que no vayan que luego una cláusula, es que esta cláusula anula la otra, por lo tanto ahora tienes que pagar 12.000 euros más porque tu ejercicio sale. Perdona, los funcionarios, sí, su trabajo se rige por lo que dispone la ley. Ya, pero es que la ley cambia constantemente. Y aquí vivimos a fuerza de pelotazo. Pero la ley no depende de ellos. Ya, pero es que ellos tienen que hacer que se cumpla la ley. Para el equipo de gobierno que tenemos, las leyes cambian en 24 horas. Pero no y vale. Modifican los artículos. No vale, es decir, pues ahora como dan 125 millones, vamos a ir, proceda o no proceda. No, pero es lo que dice Antonio. Es que si van a dar ese bonus de 105 millones de euros, es porque tienen pensado recaudar 3.500 millones de euros. Sí, claro, hombre, de la forma que sea. Vamos, por eso digo, va a ser una caza de brujas. Si tú en tu empresa, apretar. Si tú en tu empresa le pones unos incentivos a los vendedores, sí, ¿es que van a salir con pistolas en la calle a que la gente compre coches? No. Pues no, simplemente que trabajen más, procuren vender más coches. Claro. En la inspección, ¿por qué no? Y se miente más en la oferta de la venta. Con cumplimiento de la ley. No. Bueno, los inspectores también pueden... Pues le ha venido muy mal a algunos, porque, por ejemplo, a la UGT de Andalucía le ha venido fatal. Porque es que, claro, va a ser la primera que van a inspeccionar. Tengo por ahí un titular, que está de los últimos, pero si lo podemos ver.
Vamos a ver si en realización, al final, casi de los últimos, el titular de UGT dice: UGT Andalucía encargaba facturas falsas a sus socios para recibir subvenciones e inflar su bote ilegal. UGT Andalucía imputó a las ayudas autonómicas gastos sin justificación. Esto será, digamos, carne de inspección, ¿no?, de Hacienda. Pues no sé actualmente cómo será. O de la Fiscalía. Porque en la época en la que yo estuve, pues los sindicatos gozaban de Me una da cierta mucha ganas de ser muy impunidad. irónica. Porque empezaba la democracia, habían salido, pues no se quería que la inspección atacara a un sindicato. Ya. No, pero es que, claro, el sindicato que es correa de transmisión ideológica y política del Partido Socialista, el partido que pone bonus de 125 millones de euros a la Inspección de Hacienda para que trabaje más, pues precisamente predica con su ejemplo, haciendo estas ilegalidades, estas chorizadas. Hace unos días, bueno, creo que fue precisamente ayer, se hizo público como el sindicato CESIF había convocado a una huelga, precisamente a trabajadores de Hacienda, porque sus condiciones laborales estaban viéndose mermadas y querían unas mejoras de condiciones, y hoy aparece este titular que estamos viendo, que no sé si es una respuesta velada a decirle: si queréis mejorar vuestras condiciones, haced que también mejore la caja. Lo que estamos viendo a día de hoy, en ese clima de crispación, es que la corrupción, y sobre todo la corrupción política, lo está contaminando absolutamente todo. Tenemos la lucha entre la coldoesfera y la fachoesfera, como queramos llamarla, más o menos así, en donde parece que todos están metiendo la mano en la caja, y lo que estamos viendo es que no suben impuestos, aquí a nivel municipal no suben el IBI, el tema de la hipoteca, la revalorización, aunque sea por tema del Euribor, suben la hipoteca. Hace pocos días nos enteramos que la exención que había en el gas se quitaba y vamos a tener que pagar más, pero ahora como la electricidad está casi a negativo, que nos va a costar menos. Pero la sensación que tienen los contribuyentes, sea la institución sobre la que tengan que hacer frente, sean impuestos directos o impuestos indirectos, es que vivimos en un régimen prácticamente confiscatorio, que estamos trabajando prácticamente la mitad del año para estar pagando una serie de servicios que denotamos que no están en un nivel de calidad óptimo. En Almería, claramente, en el tema, por ejemplo, de infraestructura o tema de agua. Pero es que a nivel nacional lo único que estamos viendo es una lucha entre dos partidos nacionales titánicos que se arrojan los unos a los otros la corrupción, que si el novio de Ayuso o la Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, que todos están robando, y la única sensación, la única respuesta que están teniendo es seguir metiéndonos la mano en el bolsillo, haciendo que cada vez tengamos una deuda mayor y que no seamos capaces de afrontarla en las próximas generaciones, y prácticamente tenemos un país a la deriva en donde no vemos el camino claro hacia dónde vamos. Y estas noticias pues ahondan más en la mala sensación que tienen los españoles en general de que los representantes que tienen en las distintas instituciones no están más que para representarse a ellos mismos. Muy bien. Yo he querido diferenciar antes un poco lo que es la agencia tributaria y la diferencia de algo muy concreto, que es lo que es Hacienda. Entonces, cuando hablamos de Hacienda, no estamos hablando ni de recaudación, ni de gestión, ni de inspección. Hacienda la compone la clase pasiva, la intervención, la Secretaría de los Tribunales Económicos Administrativos, y aquí, en Almería, centrándonos a esto, la delegación de Hacienda está en el edificio donde antiguamente estaba el Banco de España. Ahí está la delegación de Hacienda, con el delegado de Hacienda y con los funcionarios de Hacienda. Ahí están también otros que antiguamente era de Hacienda, que está separado, que es el catastro. Que estaba enfrente, en la plaza circular, ¿no? Sí, están en el mismo edificio, están mezclados el catastro abajo, dos plantas, y la delegación bueno, de sí, Hacienda. y enfrente estaba lo que se le llama, que yo no sé por qué, la Caja Nacional. Eso es de la Seguridad Social. Exacto. Sí. De la Seguridad Social. Pero ahí es donde la Caja Nacional. Ahí es donde está Hacienda. La agencia tributaria es el edificio que antiguamente estaba la delegación de Hacienda, eso es agencia tributaria, y enfrente 2-3 plantas del edificio de Unicaja. Y eso es agencia tributaria, no es Hacienda. No es Hacienda. Vale. Hacienda es de abajo. Cuando el CSIC dice que los de Hacienda que se tienen que retribuir, yo quiero imaginarme que quieren retribuir los de Hacienda, porque la agencia tributaria es un organismo autónomo que tiene sus propias
leyes, digamos, de retribuciones. Y puede ser que los otros protesten. ¿Has visto tú? Siempre se aprende. Es que tenemos aquí un gran asesor. Exactamente. Nadie como Antonio. Asesoría, bueno, en fin, vamos a hacer un breve paréntesis y mientras tanto ordeno aquí algunos datos porque ha estado hace unos minutos en la entrevista con Gillo López Juan Antonio Lorenzo, diputado del Partido Socialista y secretario provincial del Partido Socialista en Almería. Y hay algunos temas muy interesantes, pero necesito ordenarlos un poquito, así que nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.